Por fin llegaste al lugar correcto. O mejor dicho, a las vibraciones sonoras correctas. Has llegado a descargacultura.unam. Esta grabación, por ser Héctor la persona querida que es, por el momento que yo pasaba, esto es algo que sabemos que hace la literatura, que te dice lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo antes de que tú mismo le puedas poner palabras. Yo siempre he pensado que Descarga Cultura es una invitación a la lectura para que leamos todos juntos y en comunidad, que eso enriquece mucho la experiencia intelectual y emocional. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar en un episodio más del podcast de descargacultura.unam. Yo soy Paola Famitsai y como en cada ocasión me acompaña Isaac Regalado. Y bueno, quiero presentarte a nuestra invitada de hoy, Margarita Heredia Subieta, que es una gran colaboradora y amiga de Descarga Cultura desde sus inicios. Margarita Heredia es licenciada en literatura hispánica y en los años que vivió en Barcelona realizó también su posgrado en edición del Gremio de Editores Catalán. Dirigió la colección de audiolibros de Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores. Del 98 al 2001, Margarita Heredia fue directora de Voz Viva y le tocó vivir los primeros cambios que tuvo la colección, como el cambio de formato de acetato a CD y también la digitalización del archivo. Margarita Heredia ha grabado y producido para Descarga Cultura las voces de escritores como Héctor Abad, María Negroni, Raúl Zurita, Juan Rulfo, Ida Vitale y bueno, muchos otros de los que a continuación estaremos platicando. Bienvenida Margarita y muchas gracias por aceptar la invitación a platicar hoy con nosotras. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Margarita, nos da muchísimo gusto tenerte en este episodio del podcast descargacultura.unam porque pues tú eres parte fundamental, ¿no? del equipo de Descarga Cultura y de todos los contenidos que están en el acervo. Y pues precisamente primero quisiera empezar por preguntarte, ¿has dirigido las grabaciones de contenido literario en descargacultura.unam? Y quisiera que nos platiques cómo es ese proceso. ¿Comienza antes de entrar al estudio de grabación? Y ya estando ahí, ¿cuál crees que sea la esencia de tu labor al dirigir la grabación? ¿O cómo logras conectar, por ejemplo, con autores y autoras al estarlos grabando y dirigiendo? A ver, pues te diría primero que el momento de la grabación es un paso ya bastante avanzado en la producción del audio. Primero hay una selección de los autores que queremos grabar y esa es una selección bastante colegiada. Y luego la preparación, pues es algo curioso, ahí funciona muy diferente según el autor al que se vaya a grabar, porque normalmente yo llego con una selección hecha. Y esta es una parte que a mí me fascina del trabajo. Cuando invitas a un autor tienes que hacer una lectura. A veces es inabarcable, de verdad, pero sobre todo con los poetas se puede un poco más hacer una lectura bastante vasta, bastante amplia de la obra para hacer una selección. Y luego se les invita al estudio. Y de ahí es muy curioso lo que puede suceder, que es que llegue el autor con una selección y grabe lo que él quiera y de pronto le puedes decir, oye, me gustaría que agregaras esto. O autores que se sientan y esperan que les pongas la selección de poemas enfrente y leen, más o menos revisan lo que se seleccionó y graban exactamente eso.
Pero bueno, digamos que como no sabes con qué te vas a encontrar, pues lo que hay que hacer es llegar con una selección de textos. También hay ocasiones en las que se aprovecha la presentación de un libro que acaba de sacar en ese momento, ¿no? Y entonces pues grabamos las novedades de algunos autores. En este sentido, yo por ejemplo me acuerdo mucho, han sido bien poquitas grabaciones en las que yo he estado, pero una de esas fue con Hugo Iriart, que fuimos a su casa y tú estuviste dirigiendo la grabación. Y yo me acuerdo mucho, ¿no? De verte trabajar y cómo, digamos, independientemente de toda esta preparación técnica y robusta, también logras mucho conectar con el propio autor en cuanto a la comunicación que tienes con él y cómo rompes de repente esa barrera de nervios o de reserva que pudiera tener, ¿no? ¿Encuentras algo por ahí que nos puedas compartir al respecto? Yo la barrera de nervios nunca la rompo. Siempre me muero de miedo en una grabación, estoy nerviosísima, me imponen muchísimo porque además tengo la enorme fortuna de grabar siempre a los escritores que a mí realmente me gustan. Entonces llego, bueno, fascinada, admirada, deslumbrada. Primero, casi todos los autores son magníficos lectores, muy particularmente los poetas. La verdad es que la labor de dirección es muy sutil y escasísima. Parece mentira, pero a veces los mismos autores también están nerviosos. Pueden haber hecho lecturas durante toda su vida y aún así el micrófono enfrente es excepcional, el autor al que no le impone. Entonces digamos que hay un ambiente sí como de cierto nerviosismo, cierta emoción en todos. Y luego las lecturas suelen fluir muy fácilmente. Yo lo que creo que es la mayor preparación es esto que te decía antes, que sea un autor cuya obra conozcas, que hayas leído y que seas capaz de decirle, agrégueme por favor esta obra magnífica, imprescindible, representativa, que él no agregó, por ejemplo, ¿no? Pero a lo largo de la lectura difícilmente es necesaria una dirección. La verdad que soy más un testigo en las grabaciones y un testigo agradecido. Entonces es muy fácil grabar autores porque son lectores muy buenos. Oye, Margarita, y de todas estas veces, bueno, obviamente han sido muchísimas las que has dirigido, pero ¿puedes platicarnos de alguna que haya sido la más memorable o que recuerdes por algo en particular? Ay, recuerdo mucho una de Raúl Zurita, que fue una grabación hermosa, me encantó. Vino a una feria de libro a Guadalajara, pasó por la Ciudad de México, lo grabamos en México en su hotel. Los poetas son grandísimos lectores en su mayoría, entonces entras en su mundo inmediatamente, te absorben. Y además Zurita es una personalidad, bueno, arrolladora, maravillosa. Bueno, a ver, yo estaba absolutamente conmovida en la lectura, fue generosísimo, leyó muchísimo. Tiene uno de los poemas que a mí más me gustan en el mundo, que se llama Guárdame en ti, que está grabado. Y luego yo creo que fue un trabajo bestial para Sonia Ramírez y todos ustedes hacer la postproducción de eso. Entonces guárdame en ti, en los torrentes más secretos que tus ríos levantan. Y cuando ya de nosotros solo quede algo como una orilla, tenme también en ti, guárdame en ti, en la interrogación de las aguas que se marchan. Y luego, cuando las grandes aves se derrumben y las nubes nos indiquen que se nos fue la vida entre los dedos, tenme todavía en ti, guárdame en ti, en la brisna de aire que aún ocupe tu voz, dura y remota, como los cauces glaciares en que la primavera desciende. Esa es una grabación hermosa, es una grabación que me ha gustado muchísimo. Luego hay otras grabaciones que quizás tienen como una
un elemento personal, grabé a Enrique Vilamatas, que es un autor que a mí me ha parecido pues como un guía de lecturas desde que lo descubrí siendo alumna de la facultad. Soy Enrique Vilamatas y estoy en descargacultura.unam. Podría decir que leo lo que Vilamatas me recomienda. Entonces grabarlo, llegar al momento de la grabación con él también fue importante. Ya había hecho yo antes un video para TV UNAM con él, pero bueno, de todos modos siempre me impone. Y luego hay grandes descubrimientos, por ejemplo, yo a Elisa Díaz Castelo la empecé a leer buscando poetas de una nueva generación. Soy Elisa Díaz Castelo, soy poeta y traductora. Y fue un descubrimiento increíble, y fue un descubrimiento para Descarga Cultura. La empecé a leer así, como voy a ver qué me encuentro, y me fascinó, me deslumbró, me encantó su lectura. La verdad es que cada lectura es una experiencia distinta y emocionante y linda, pero bueno, sí hay de pronto autores que por la emoción que ellos imprimen en la grabación o por temas tan personales como es un autor que he seguido toda mi vida, me provocan una emoción particular. Bueno, hay otra que es Ida Vitale. Hola, soy Ida Vitale y estoy en descargacultura.unam. También fue una grabación hermosa e hizo una lectura súper emocionante. Bueno, ella es fantástica lectora, pero hizo una lectura genial, maravillosa. Ella, por ejemplo, es alguien, y a mí eso me sorprendió mucho con ella. Ella es la persona que menos ha cuestionado una selección mía. O sea, ya para mí ese era el colmo de la felicidad, porque era así como la hora de las complacencias con Ida Vitale, ni más ni menos. Muy lindo y muy generoso, porque además también ves como toda la confianza que significa en alguien que ella está conociendo, que llega a un equipo de la UNAM, una editora de la UNAM, producción, y dice, aquí estoy, ustedes me dicen cómo y hago lo que ustedes me digan. El sobresalto fuera del poema, y dentro del poema apenas aire contenido. Leer y releer una frase, una palabra, un rostro. Los rostros sobre todo. Repasar, pesar bien lo que callan. Como no estás a salvo de nada, intenta ser tú mismo la salvación de algo. Caminar despacio, a ver si, tentado el tiempo, hace lo mismo. Qué increíbles anécdotas las que nos compartes, Margarita. La verdad, sí nos emociona muchísimo. No se escucha, pero de verdad nos emociona mucho todo esto que nos estás compartiendo. Y bueno, también seguramente tendrás algo que platicarnos de esta experiencia que tuviste, de además de dirigir el título que tenemos de algunos fragmentos de Hamlet, se grabaron en la traducción de Tomás Segovia. Además también le diste voz a ciertas voces femeninas de esta obra clásica de Shakespeare. Fue una experiencia muy divertida. Yo he grabado años con Juan Stack, y Juan Stack es un lector al que no hay que dirigir. Juan llega a las lecturas habiendo trabajado muchísimo cada texto. Desde luego la interpretación del texto mismo, Zeus es una hermeneuta de cada texto que va a interpretar, y luego eso, la interpretación en el amplio sentido de saber exactamente qué significa cada palabra, cada coma, cada pausa, cada punto que va a pronunciar. Entonces Juan estaba haciendo la grabación
de la traducción de Tomás Segovia del Hamlet, que es una traducción fantástica, pues llegando al momento de las voces de Gertrudis y Ofelia, que son los papeles que hago ahí, dijimos, a ver, es que aquí sí nos falta una voz femenina. Y entonces fue así como de, ven Margarita, ¿no? Juan así de, ven Margarita, bueno, a ver, voy. Y entonces me puse en el papel de ser la dirigida, que yo a Juan Stack, aclaro, no lo dirijo, lo acompaño y le aplaudo al final de cada grabación. Pero bueno, en ese momento me dirigieron entre Juan y Sonia. Entonces fue muy lindo porque fue así como, bueno, a ver, yo grabo y ustedes me dicen los matices de las voces de Gertrudis, que es una mujer, y Ofelia, que es una jovencita, y las personalidades de Gertrudis y Ofelia totalmente contrastantes. Entonces, bueno, fue muy divertido por una vez estar del lado del micrófono con Juan Stack y Sonia Ramírez en la dirección. Aparte de personas que conoces también ya de mucho tiempo, ¿no? Bien mencionas a Juan, pero con Sonia también tienes tiempo trabajando, ya me imagino ese ambiente que han de haber vivido en ese momento. Y bueno, Margarita, también sabemos de tu trayectoria en el mundo editorial. Nos gustaría que nos platicaras qué similitudes encuentras tú entre dirigir o editar una publicación literaria impresa, vaya, a una producción literaria sonora. Pues fíjate que curiosamente yo he hecho más edición, producción de audio. Estuve unos años en Voz Viva, luego estuve en Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores. Tengo alguna producción publicada por el Fondo de Cultura, primero por El Equilibrista y luego por el Fondo de Cultura, que es el Nican Mopogua, la obra cumbre de la literatura náhuatl. Creo que he hecho más trabajo de audio y de producción que de libro. A mí hay algo que me gusta mucho de las voces y es la cercanía que logra un autor con los escuchas cuando estás escuchando exactamente lo que él quiere que escuches en su obra y los matices que puede imprimir un autor, los detalles, son cosas que dan mucha riqueza al contenido. Yo más que las diferencias resaltaría el elemento común y es la pasión de dar a conocer los escritores que me gustan, los escritores que me parece que hay que leer. Digo, hay que leer, vamos, no como un canon ni como una obligación, sino como un disfrute auténtico y muy grande. Justo creo que esto que nos estás comentando se relaciona mucho con lo que quiero preguntarte ahora. En este mismo sentido, ¿cuál es para ti la importancia de tener la posibilidad de leer y también de escuchar literatura? ¿Compiten o se complementan estas dos experiencias de leer y de escuchar? A ver, a mí hay lecturas que hago solo como lecturas y hay material que me gusta escuchar. Con José Luis Ibáñez, que también trabajé, José Luis Ibáñez hizo la dirección del Nican Mopogua e hicimos una grabación, todo el texto del Nican Mopogua en náhuatl, con nahuatlatos, con música en náhuatl y la grabación en español. Durante ese trabajo de producción, yo le dije a José Luis Ibáñez, es que me pasa cuando tú lees, cuando tú interpretas un texto que entiendo. Si tú lees El Primero Sueño, que es un texto muy complejo, yo entiendo. O sea, la interpretación que él hace en su voz, con su lectura, es una interpretación como si te estuviera contando un cuento. Esa entonación y esas pausas que él ha aprendido a hacer después de años de estudiar estos autores, porque sabe qué significa cada letra y dónde colocar cada acento, hace que entiendas el texto de otra manera, que lo comprendas de otra manera. En ese sentido, es una interpretación que te hace comprender un texto. Y ahí es donde yo creo que la grabación
enriquece muchísimo un texto. Sucede mucho con la poesía, pero también hay autores, narradores, que es una delicia escuchar. El disco de La región más transparente de Carlos Fuentes es maravilloso. Escuchar, por ejemplo, a Rulfo también me parece como una lectura muy enriquecedora, porque Rulfo era un lector como apacible, tranquilo, con una voz muy tenue, un acento plano, y resulta tan conmovedor escuchar Pedro Páramo, Diles que no me maten, Lubina, en fin, todo lo que tiene grabado. Es muy emocionante leerlo y como que te recrea todo un mundo, pero a mí me da la impresión de que estás todavía más cerca del mundo que quiso crear el autor cuando estás escuchando, cuando él interpreta con su propia voz, cuando lo puedes escuchar con su voz. O sea, me parece que es una herramienta magnífica para apreciar una obra y para interpretarla. Y entonces, no sé, como que puedes reconocer más profundamente el temperamento de Rulfo y el temperamento, por lo tanto, de Pedro Páramo, que puede ser la tragedia máxima, pero que en su voz baja, ecuánime, mesurada, te conecta con un mundo apacible como él. Y dentro de esa supuesta paz suceden, claro, las grandes tragedias de la humanidad, ¿no? Ahorita que estás comentándolo así, me viene a la mente el título de su libro, El llano en llamas, ¿no? Quizá la voz y la interpretación de Juan Rulfo es como un llano en llamas, ¿no? Ay, me encanta esto que dices, claro, totalmente. Y Pedro Páramo se iba a llamar, o sea, bueno, como un título inicial estaba Los murmullos, pero tienes razón, es esto, como los opuestos unidos en un mundo que él interpreta en la emoción y en el tono que más enriquece en la obra. Quisiéramos conocer más acerca de lo que tú escuchas, ¿no? ¿Qué escucha Margarita Heredia? ¿Y cuál es tu momento preferido para escuchar lo que más te gusta? Pues mira, voy a tener que acabar de confesar, porque yo creo que ya lo anuncié bastante, que me gusta particularmente escuchar poesía. Me gusta mucho escuchar narrativa y, reitero, me parece muy enriquecedora la lectura de un autor. Pero la lectura de un poeta en su propia voz me parece casi imprescindible. La escucho sentada en el escritorio de día, bien despierta, o sea, como que es una actividad que requiere de todos los sentidos. Cuando escucho me gusta escuchar así. Y ahora pienso, por ejemplo, en discos de voz viva que yo tenía de muy jovencita y que me marcaron profundamente un gusto por la literatura. Y en voz viva están muchos poetas del exilio español que no sé cómo llegaron a mis manos, pero me encantaban. Y luego casi los escucho, pues como con nostalgia de una época, de un gusto literario, porque también las cosas, o sea, van cambiando. Pero, por ejemplo, el disco de Voz Viva de León Felipe para mí fue muy decisivo para empezar a escuchar poesía española. Y luego me tocó hacer una nueva edición de ese disco, una nueva producción ya digitalizada, y entonces pues fue súper emocionante trabajar ese material que me sabía de memoria. No siempre vuelvo, obviamente, a lo que yo he grabado. Me encanta escuchar cosas de Descarga Cultura. Me encanta, bueno, así mi maestro, porque fue mi maestro en la facultad, fue mi maestro de Siglos de Oro. Tuve la oportunidad de trabajar con él en grabaciones y tengo la oportunidad de escucharlo en Descarga Cultura. Es José Luis Ibáñez. Y me encanta lo que él cuenta de toda su trayectoria desde poesía en voz alta. Me encanta escucharlo a él.
Me encanta escuchar a Juan Stack, tiene de La visión de los vencidos y Bernardo de Valbuena a el Lazarillo de Tormes, a Francisco de Quevedo, a Cervantes, al Periquillo Sarmiento, a Gómez de la Serna, a Max Au, a Augusto Monterroso. En fin, tú puedes seguir la historia de la literatura mexicana siguiendo a Juan Stack. Y es siempre fantástico. Otra lectora maravillosa con la que he tenido oportunidad de trabajar es Margarita Castillo. Hicimos juntas unos textos de Las Mil y Una Noches, la Carta Sor Filotea de la Cruz, algo de Rosario Castellanos, algo de Amparo Dávila, y Margarita Castillo siempre me parece fantástica. O sea, a veces elijo las lecturas por los intérpretes, me doy cuenta, y ellos me parecen así como un caballito de batalla. He grabado también con Rita Abreu, que grabó Estar enfermo, de Virginia Woolf, que es un texto maravilloso, porque es un texto en el que narra toda su relación con la enfermedad, con la depresión. El texto de Estar enfermo tiene la traducción de Laura Emilia Pacheco, que es una traductora maravillosa, y me resulta un texto muy conmovedor. Margarita, pues muchas gracias por todo lo que nos has compartido, todas estas experiencias, estos gustos también por la plataforma, por la literatura en general, la poesía. Y para cerrar o ir cerrando esta charla, quisiéramos saber, además de lo que ya nos compartiste, pero si tienes alguna recomendación específica del acervo de Descarga Cultura para nuestros escuchas. Creo que otra vez va a intervenir el factor emocional. Héctor Abad grabó, que es el autor del Olvido que seremos, que es un libro maravilloso en el que narra el asesinato de su padre, un médico muy comprometido con labores sociales en Colombia, y lo asesinan. Es un libro tristísimo, y al mismo tiempo como esperanzador, como que Héctor Abad es alguien que todavía cree en que puede existir la bondad. Es un amigo a quien estimo muchísimo y grabó un texto que se llama Receta de la coliflor en nieblas. Ese texto lo leyó, hizo una grabación en mi casa, fue la gente de Descarga Cultura, pero Héctor estaba en mi casa y me dijo, voy a leer un texto para ti. Y lee este texto maravilloso, me lo dedica y yo siento que me lee a mí. No sé si porque me lo dedicó, pero sentí que en esa ocasión el autor estaba leyendo al lector. Ay, ya me estoy emocionando. Yo no conocía ese texto suyo. Cuando Héctor leyó ese texto para mí, durante la grabación, me conmovió hasta el fondo del alma. Es un momento que atesoro muy particularmente de todas las grabaciones que he hecho. Muchas gracias, Margarita, por compartirnos este momento. Seguramente para quienes ya escuchamos, por ejemplo, estas grabaciones de Héctor Abad, volveremos a escucharlas ahora con estos nuevos oídos que nos propones y con esta nueva emoción que nos dejas ahí sembrada. Y pues para quienes no lo han escuchado, pues ya sembraste también ahí esa emoción y esas ganas, ¿no? De querer ahora ir a escuchar a Héctor Abad. Muchas gracias, Margarita, por esta confianza, por esta charla y por todas las historias que nos has compartido en este rato de plática contigo. Muchas gracias a ustedes. Yo siempre he pensado que Descarga Cultura es una invitación a la lectura y gracias por la invitación que ustedes me hacen para que leamos todos juntos y en comunidad, que eso enriquece mucho la experiencia intelectual y emocional.
y después de esta charla tan conmovedora con nuestra invitada Margarita Heredia y de haber escuchado cómo se emocionó y disfrutó la grabación con Héctor Abad, te dejamos a continuación un par de fragmentos narrativos pertenecientes a las obras Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes y El Olvido que Seremos. Ponte tus audífonos y disfruta de una mejor manera los siguientes audios. Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes. Receta de la coliflor en nieblas. Héctor Abad. Haces volteretas con el cuerpo y la imaginación para evadir la tristeza. Pero ¿quién te ha dicho que se prohíbe estar triste? En realidad, muchas veces, no hay nada más sensato que estar tristes. A diario pasan cosas, a los otros, a nosotros, que no tienen remedio, o mejor dicho, que tienen ese único y antiguo remedio de sentirnos tristes. No dejes que te receten alegría como quien ordena una temporada de antibióticos o cucharadas de agua de mar a estómago vacío. Si dejas que te traten tu tristeza como una perversión, o en el mejor de los casos como una enfermedad, estás perdida. Además de estar triste, te sentirás culpable. Y no tienes la culpa de estar triste. No es normal sentir dolor cuando te cortas. No arde la piel si te dan un latigazo. Pues asimismo el mundo, la vaga sucesión de los hechos que acontecen o de los que no pasan, crean un fondo de melancolía. Ya lo decía el poeta Leopardi, como el aire llena los espacios entre los objetos, así la melancolía llena los intervalos entre un gozo y otro. Vive tu tristeza, pálpala, deshójala en tus ojos, mójala con lágrimas, envuélvela en gritos o en silencio, cópiala en cuadernos, apúntala en tu cuerpo, apuntálala en los poros de tu piel, pues solo si no te defiendes huirá, a ratos, a otro sitio que no sea el centro de tu dolor íntimo. Y para degustar tu tristeza, he de recomendarte también un plato melancólico, coliflor en nieblas. Se trata de cocer esa flor blanca y triste y consistente en vapor de agua. Despacio, con ese olor que tiene el mismo aliento que desprende la boca en los lamentos, se va cociendo hasta ablandarse. Y envuelta en niebla, en su vapor humeante, ponle aceite de oliva y ajo y algo de pimienta, y sálala con lágrimas que sean tuyas. Y paladéala despacio, mordiéndola del tenedor, y llora más y llora todavía, que al final esa flor se irá chupando tu melancolía, sin dejarte seca, sin dejarte tranquila, sin robarte lo único tuyo en ese momento, lo único que nadie podrá ya quitarte, tu tristeza, pero con la sensación de haber compartido con esa flor inmarchitable, con esa flor absurda, prehistórica, con esa flor que los novios jamás piden en las floristerías, con esa flor de col que nadie pone en los floreros, con esa anomalía, con esa tristeza florecida, tu misma tristeza de coliflor, de planta triste y melancólica. El olvido que seremos. Capítulo 1.
Un niño de la mano de su padre. Héctor Abad. En la casa vivían 10 mujeres, un niño y un señor. Las mujeres eran Tatá, que había sido la niñera de mi abuela, tenía casi 100 años y estaba medio sorda y medio ciega. 2 muchachas del servicio, Emma y Teresa. Mis 5 hermanas, Mariluz, Clara, Eva, Marta, Sol. Mi mamá y una monja. El niño, yo, amaba al Señor, su Padre, sobre todas las cosas. Lo amaba más que a Dios. Un día tuve que escoger entre Dios y mi papá, y escogí a mi papá. Fue la primera discusión teológica de mi vida, y la tuve con la hermanita Josefa, la monja que nos cuidaba a Sol y a mí, los hermanos menores. Si cierro los ojos, puedo oír su voz recia, gruesa, enfrentada a mi voz infantil. Era una mañana luminosa y estábamos en el patio al sol, mirando los colibríes que venían a hacer el recorrido de las flores. De un momento a otro, la hermanita me dijo: «Su papá se va a ir para el infierno». «¿Por qué?», le pregunté yo. «Porque no va a misa». «¿Y yo?». «Usted va a irse para el cielo, porque reza todas las noches conmigo». Por las noches, mientras ella se cambiaba detrás del biombo de los unicornios, rezábamos Padre Nuestros y Avemarías. Al final, antes de dormirnos, rezábamos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ella se quitaba el hábito detrás del biombo para que no le viéramos el pelo. Nos había advertido que verle el pelo a una monja era pecado mortal. Yo, que entiendo las cosas bien, pero despacio, había estado imaginándome todo el día en el cielo sin mi papá. Me asomaba desde una ventana del paraíso y lo veía a él allá abajo, pidiendo auxilio mientras se quemaba en las llamas del infierno. Y esa noche, cuando ella empezó a entonar las oraciones detrás del biombo de los unicornios, le dije: «No voy a volver a rezar». «¿Ah, no?», me retó ella. «No, yo ya no me quiero ir para el cielo. A mí no me gusta el cielo sin mi papá. Prefiero irme para el infierno con él». La hermanita Josefa asomó la cabeza. Fue la única vez que la vimos sin velo, es decir, la única vez que cometimos el pecado de verle sus mechas sin encanto, y gritó: «Chito». Después se dio la bendición. Yo quería a mi papá con un amor que nunca volví a sentir hasta que nacieron mis hijos. Cuando los tuve a ellos lo reconocí, porque es un amor igual en intensidad, aunque distinto, y en cierto sentido opuesto. Yo sentía que a mí nada me podía pasar si estaba con mi papá, y siento que a mis hijos no les puede pasar nada si están conmigo. Es decir, yo sé que antes me haría matar, sin dudarlo un instante, por defender a mis hijos. Y sé que mi papá se habría hecho matar, sin dudarlo un instante, por defenderme a mí. La idea más insoportable de mi infancia era imaginar que mi papá se pudiera morir, y por eso yo había resuelto tirarme al río Medellín si él llegaba a morirse. Y también sé que hay algo que sería mucho peor que mi muerte: la muerte de un hijo mío. Todo esto es una cosa muy primitiva, ancestral, que se siente en lo más hondo de la conciencia, en un sitio anterior al pensamiento. Es algo que no se piensa, sino que sencillamente es así, sin atenuantes, pues uno no lo sabe con la cabeza, sino con las tripas. Yo amaba a mi papá con un amor animal. Me gustaba su olor,
y también el recuerdo de su olor sobre la cama cuando se iba de viaje, y yo les rogaba a las muchachas y a mi mamá que no cambiaran las sábanas ni la funda de la almohada. Me gustaba su voz, me gustaban sus manos, la pulcritud de su ropa y la meticulosa limpieza de su cuerpo. Cuando me daba miedo por la noche, me pasaba para su cama y siempre me abría un campo a su lado para que yo me acostara. Nunca dijo que no. Mi mamá protestaba, decía que me estaba malcriando, pero mi papá se corría hasta el borde del colchón y me dejaba quedar. Yo sentía por mi papá lo mismo que mis amigos decían que sentían por la mamá. Yo olía a mi papá, le ponía un brazo encima, me metía el dedo pulgar en la boca y me dormía profundo hasta que el ruido de los cascos de los caballos y las campanadas del carro de la leche anunciaban el amanecer.